Bien, buenos días, soy el profesor Álvarez, esto es Prácticas Hospitalarias 2. En la clase anterior nosotros habíamos hablado de eh, un poco como una breve introducción a lo que sería la histerosalpingografía. Eh, Teníamos que saber ciertas cosas básicas, entonces comenzamos por la parte de la anatomía clásica, vimos un poco de cómo está compuesto el útero, cómo está compuesto las trompas, eh, cómo son las unidades primarias que posee el ovario, que son esos folículos. Sabemos también que eso uno lo trae de nacimiento, lo tienen las mujeres, ¿sí? Eh, También vimos que un principio de lo que era el ciclo menstrual, por qué decíamos que era un ciclo menstrual, decíamos que lo dividíamos en dos fases, ¿sí? Una primera fase que iba a estar gobernada por los estrógenos, la fase estrogénica, los primeros 14 días. El día 14, aproximadamente, porque no es exacto, el día 14 se produce la ovulación y a partir de ahí comenzaríamos los 14 días restantes que ya estarían prácticamente gobernados por la hormona progestacional. De esa manera podríamos decir que teníamos dos fases, no dos ciclos, dos fases, ¿sí? La primera fase, la fase estrogénica, y inmediatamente después de la ovulación, la fase progestacional, ¿sí? Bien, ese cuadro que ustedes ven ahí, en realidad es de un artista que se llama Erin Hanson, ¿sí? Es de un impresionismo abierto, se llama. Le coloqué porque me agrada mucho, siempre me gustó mucho mirar ese tipo de imágenes, entonces se los agregué, ¿sí? Siempre la ponía, la verdad que va investigando, descubrí ese artista, así que si buscan las obras de él van a encontrar que son muy lindas. Bien, bien. Recuerden que en la clase anterior habíamos dicho que el Principito, les había hablado del Principito, ¿sí? Eh, el Principito era una linda obra porque creo que todos fuimos alguna vez niños, después fuimos creciendo, lo continuamos leyendo y digamos que es una linda obra porque al final este artista eh, le hace una dedicatoria, porque el libro se lo dedica a su amigo y le coloca, en realidad se lo dedica al niño que él lleva adentro, no se lo dedica a su amigo. Y él dice que todos los adultos llevamos un niño adentro. Entonces, esa obra se la quise dedicar a usted. Eh, Haciendo lo mismo, ya que es la segunda parte, dije, ¿por qué no lo hacemos más entretenido, sí? Coloquemos un poquitito de cultura que no nos hace mal a nadie. El Don Quijote. El Don Quijote es una linda obra, una obra literaria que habla de un señor que está un poquitito mal de la cabeza, pelea contra dragones imaginarios. Él en realidad, en esa época en España había muchos molinos, entonces es como que cada molino que había era un dragón contra el que él tenía que pelear. Y como, como todo loco, sí, como todo soñador, siempre tiene un buen compañero, así como un Robin del Batman sería. Está Don Sancho Panza, que lo acompaña en todas sus locuras. Y como noble caballero, obviamente, se debe al amor de su bella Dulcinea. Bien, eh, después cuando vayamos adelantando van a ver que le completo un poquitito, entonces se hace un poquitito más llevadera la clase, ¿sí? Por ahora, el Don Quijote inspira. Bien, ¿qué es el ciclo menstrual? El ciclo menstrual, lo llamamos así, porque es algo que se repite periódicamente. Normalmente podríamos dividirlo en 28 días, ¿sí? Cada 28 días ocurre un ciclo menstrual. El ciclo menstrual nosotros lo dividimos, ¿se acuerdan? En dos ciclos. La primera fase, el ciclo estrogénico, y la segunda fase, la fase progestacional, ¿sí? Entonces, eh, cuando decae por esa deprivación que yo le decía, deja de haber una hormona, ese endometrio que está por dentro del útero cae, y eso que cae, esas manchas, digamos, de sangre, mal dicho, ¿sí? Esa decamación que tiene el útero, eso es lo que nosotros llamamos menstruación. Normalmente, ¿cuánto dura? Depende. Podríamos decir que puede durar 3 días a 5 días. Siempre hablando de
dentro de todo la normalidad. Entonces, sabiendo esto, acá tienen 1, 2, 3, 4, 5 días, que es lo que debería durar la menstruación, ¿sí? Después le continúan los días infértiles. Esta parte es la parte importante que ustedes tienen que saber, ¿sí? ¿Por qué? Bien, es sencillo. Porque en estos días que dice infértiles, son los días que nosotros le vamos a poder dar al paciente. En estos días venga, porque nosotros le vamos a hacer el estudio, ¿sí? Todos los demás días no se los va a hacer, ¿sí? Simplemente termina su menstruación, dejamos un día de reposo, ese día no lo hacemos, y automáticamente estos son los días que nosotros le podemos hacer. Entonces, suponiendo que mi paciente el día 5 finalizó su menstruación, el día 6 no le podemos dar turno, puede venir el día 7, 8 o 9. Suponiendo que mi paciente termine su sangrado el día 3, perfecto, el día 4 no se lo damos y podemos darle el día 5, 6, 7, 8 o 9. ¿Sí? Eso ya va a depender de el ciclo que tenga mi paciente. Antes que hagan la pregunta, en caso de que sea irregular, no tenga un ciclo regular, bien, se consulta con el ginecólogo y él es el que nos dice cuál sería la fecha ideal para hacer este estudio. ¿Sí? Bien, en la clase anterior nosotros hablamos un poquitito de las hormonas, vimos que hay ciertas hormonas que son las que activan eh, a, a determinadas células, ¿sí? En este caso, como nosotros estamos hablando de las mujeres, van a activar los ovarios. Esos ovarios a su vez van a generar otra célula y esa célula a su vez va a generar otras hormonas. Entonces, habrán leído, habrán visto en fisiología lo que es el eje hipotálamo hipoficiario gonadal, ¿sí? El eje hipotálamo hipoficiario gonadal. Bien, entonces comenzamos. Tenemos el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo lo que va a hacer es va a liberar una hormona que se llama gonadotrófica, ¿sí? Entonces, la hormona gonadotrófica lo que va a hacer es va a activar en la hipófisis, ¿sí? La FSH, la hormona folículo estimulante. Y a su vez, esa hormona folículo estimulante, ¿sí? Va a ir hacia dónde? Hacia las gónadas. Y en las gónadas lo que va a hacer es, va a activar una de las células que puede estar tanto en el ovario derecho como en el izquierdo y va a hacer que una de esas células prolifere, crezca, ¿sí? Y en su interior se desarrolle, se comience a desarrollar ese, ese huevo o ese óvulo, ¿sí? Bien, entonces, para que les quede así más sencillo, ¿sí? Vamos a decir, vamos de vuelta. Acá arriba en el hipotálamo, en el hipotálamo, ¿sí? Se va a liberar una hormona, ¿sí? Es la hormona gonadotrófica, ¿sí? La liberadora de gonadotrofina. Entonces, se libera esa hormona, la liberadora de gonadotrofina, va a ir hacia la hipófisis, ¿sí? En la hipófisis lo que va a hacer esa gonadotrofina es hacer que la hipófisis libere la folículo estimulante. Esa folículo estimulante va a ir a la gónada, ¿sí? Y ahí en las gónadas va a hacer que uno de esos folículos prolifere. A su vez, ese folículo lo que va a hacer es, va a hacer que se liberen otras dos hormonas más. La primera va a ser el estrógeno y después vamos a tener también lo que es la progesterona, ¿sí? Por eso se llama eje hipotálamo hipoficiario gonadal. Comienza en el hipotálamo, libera la hormona, después la hipófisis lo que hace es va a liberar la FSH y la luteínica, después de ahí vamos a ir a los ovarios lo que va a hacer es, va a proliferar, una vez que prolifere, salga ese ovulito, va a liberar otras dos hormonas, el estradiol, el estrógeno y la progesterona, ¿sí? Bien, entonces, le hice ahí para que ustedes vean un poquitito más, ¿sí? Bien, entonces, vamos de vuelta. Tenemos el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo lo que va a hacer es va a liberar la gonadotrofina, ¿sí? Que es la hormona liberadora de gonadotrofina, ese es la nomenclatura GnRH, ¿sí? Entonces la gonadotrofina lo que va a hacer es va a ir acá hacia esta glándula, la hipófisis, y en la hipófisis va a hacer que se liberen dos hormonas. La FSH, que es la folículo estimulante, que va a tener acción sobre esos folículos, y también la hormona luteínica, ¿sí? A esto que ustedes están viendo acá, a esto es lo que se llama eje hipotálamo hipoficiario gonadal. Ahora,
Si ustedes preguntan, ¿por qué es tan importante esto? Sí, en realidad nosotros lo que estamos viendo acá es práctica. Sí, es verdad, es práctica. Pero si ustedes no entienden esto, no van a entender el mecanismo de por qué es el ciclo menstrual. ¿Sí? Esto es toda una clase de fisiología en realidad, porque justamente con esto se explica otras cosas. ¿Sí? Yo estoy haciendo un breve resumen porque ustedes ya lo han visto, entonces esto como, sí, cierto que habían nombrado tal cosa, y les resulta un poquito más fácil. ¿Sí? Por eso simplemente que les estoy haciendo algo como muy cortito, simplemente como una introducción hacia el tema que nosotros nos interesa hoy. ¿Sí? Bien, entonces, habíamos visto la hipófisis, ¿sí? Acá me marca FSH, LH, ¿sí? Folículo estimulante y luteínica, ¿sí? Esto me va a liberar, ¿sí? ¿Va a ir a dónde? Va a ir hacia las gónadas, a sus ovarios. Va a hacer que uno de esos folículos eclosiones, salga, ¿sí? Y a su vez, ese folículo lo que va a hacer es va a empezar a liberar dos hormonas, ¿sí? El estrógeno y la progesterona, ¿sí? El estrógeno va a estimular el endometrio, esa parte del útero, ¿sí? Va a ir creciendo porque pues se prepara para una posible nidación, o sea, para que se implante el embrión, ¿sí? También va a estimular las mamas porque las va preparando, ¿sí? Y en caso de que no se produzca la menstruación, lo que hace es ese óvulo muere, deja de producir el cuerpo lúteo, ¿sí? Y como no hay más hormonas, ese endometrio que había crecido cae. Y a eso nosotros le decimos menstruación, ¿sí? Entonces, todo esto, el eje hipotálamo hipoficiario gonadal, también podríamos decir que tiene tres fases, ¿sí? La primera, que es la fase folicular, ¿sí? Si lo dividiríamos en 14, la fase folicular, recuerden que es el estrógeno, viene la folículo estimulante, hace que un folículo crezca, ¿sí? Después en la fase ovulatoria sale el óvulo, es recogido por las fimbrias, tiene cilios como pelitos, se va moviendo, y dentro de la trompa, si se encuentra con el espermatozoide, se producirá o no la fecundación, ¿sí? Y finalmente la fase luteinizante, que en caso de que ese cuerpo muera, no hay fecundación, muere el óvulo, deja de producir esa hormona y por una deprivación hormonal se produce la menstruación. ¿Sí? Es un eje conceptual que les quedaba muy fácil para ustedes. Bien, y les coloqué esto para romper un poquitito el clima, ¿sí? Nunca dejes que nada ponga límite a tu sueño. Y el muchacho vieron que no le alcanzaba la mesa para dormir, entonces lo que hizo, puso la maderita, ¿sí? Parece gracioso, pero aunque ustedes no crean, muchas veces el tipo de persona que le pone pecho a la bala, no sé, pierde el colectivo y dice no importa, toma el que sigue, tiene otra forma de ver la vida. Y aunque ustedes no crean, ese tipo de persona es una persona que es agradable a uno mismo, porque son ese tipo de personas que uno dice, uy, qué lindo estar al lado de él porque siempre te tiene como buena onda, ¿sí? Tratan de tener siempre esa buena onda. Bien, este ya sería, vamos a ir cerrando nuestro tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos que ver otras cosas. Entonces, le coloqué esto como un mapa conceptual, podríamos decir, de lo que nosotros estuvimos hablando, ¿sí? Del hipotálamo hipoficiario gonadal, ¿sí? Entonces, el hipotálamo va a liberar la gonadotrofina, esa gonadotrofina va a ir a dónde? A la hipófisis. La hipófisis va a liberar la folículo estimulante, ¿sí? La folículo estimulante, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que eclosione un solo foliculito dentro del ovario, ¿sí? Va a salir ese óvulo, va a ser recogido por la fimbria, pero va a liberar dos tipos de hormonas. La primera la estrogénica y la segunda la progesterona, ¿sí? En caso de que ese cuerpo se degrade, el cuerpo del óvulo, no hay fecundación, no hay nada, bien, se producirá la descamación o menstruación, como ustedes quieran llamarlo. De cualquiera de las dos maneras, está bien decirlo. Uy, qué feo está la parte que todos odiamos, sí, bueno. Desgraciadamente ustedes saben que en nuestra carrera la anatomía clásica y la anatomía radiológica mandan. Así que vamos a tratar de que sea lo menos doloroso posible, ¿sí? Y que sea lo más didáctico posible.
Bien, si entramos en anatomía, lo primero que tenemos que hacer en este corte sagital es entender que el útero no es un órgano que está en determinada posición, ¿sí? El útero lo podemos encontrar en varias posiciones, dentro de las cuales las más comunes son, si está hacia adelante, decimos que tiene una anteflexión, ¿sí? Está en anteroflexión. Podría estar en una posición media, posición anatómica normal, o podríamos encontrarlo en retroversión, retroversoflexión. Son las tres posiciones en las que podríamos encontrar. No recuerdo muy bien, por eso no se los quiero decir, pero sé que una de estas variedades hace que sea un poco más difícil que la mujer quede embarazada. No recuerdo bien en cuál de las dos posiciones, por eso no lo quiero decir, exceda mis conocimientos. Por lo tanto, si ustedes por ahí quieren buscarlo, quieren preguntarlo con un profesional, perfecto, ¿sí? Ustedes saben que el saber no ocupa lugar, así que como un dato más. Bien, a lo que a nosotros nos interesa es saber que no siempre va a estar en la misma posición, ¿sí? No todas las mujeres tienen el útero en el mismo lugar, no está siempre en el plano medio, siempre está un poco hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros tenemos en una parte del estudio que ubicar la porción proximal, digamos, ¿sí? El hocico de Tenca, esta partecita, el cervix, que tiene un agujerito. Y si esto fuera una cánula, nosotros tienen que ingresar acá, en ese agujerito, ¿sí? En el cervix. El problema es que, acuérdense, si esto está en anteroversión, si está mirando hacia arriba, va a ser muy difícil que yo pueda colocarlo, ¿sí? O si está en retroversión, también va a ser muy difícil colocarlo. Entonces, lo que se hace es con una pincita especial, que ya van a ver después cuando ven técnica, se comprime acá, trick, y lo que uno hace es tracciona para que quede derechito y pueda colocarlo, ¿sí? Por eso es que tienen que saber la anatomía para saber que en ese, porque es que con esa pinza nosotros hacemos esa tracción. ¿Por qué? Porque no todos los úteros están en la misma posición. Bien. Bien, un poquitito de anatomía clásica. Ustedes están viendo acá las relaciones que tiene el útero con las diferentes estructuras, ¿sí? En este caso la vejiga, ¿sí? Vieron que es muy importante porque cuando la mujer está embarazada, por eso es que la vejiga se comprime mucho. Otra relación importante que tienen son los uréteres. Los uréteres discurren, vieron que discurren por encima del útero también muchas veces cuando hay embarazos. Se realiza lo que es la cesárea. Acá están, perdón, están viendo la vagina, ¿sí? Acá está el útero, su porción proximal, el cuello. Esto es el endometrio, miometrio, ¿sí? Les comentaba que muchas veces cuando se hace la cesárea, sin querer, sin intención del cirujano, se puede cortar uno de los uréteres. Y por lo general siempre viene la gente de gineco a solicitar un urograma excretor. Hacemos un urograma para visualizar si es verdad que uno de los uréteres sin querer pudo haber sido cortado, ¿sí? Así que recuerden las relaciones que tiene por delante la vejiga, detrás tenemos la vagina, tenemos el útero, que en este caso estaría en anteroversión, ¿sí? Y tenemos la genital externa, ahí vamos a empezar a explorar lo que es el útero, las trompas, ¿sí? Acá están, vieron, estas son las fimbrias, el ovario. Acuérdense siempre que esto no es que están conectados, ¿sí? Simplemente a través de las fimbrias. Las fimbrias están muy cerquitas. Esto está abierto al peritoneo, eso es lo que hace posible poder después realizar la prueba de Coté, que es la prueba funcional para ver si es permeable o no el ovario, ¿sí? Y una vista general en 360, ¿sí? Acá estamos viendo, acá está el útero, estas son las trompas, fíjense los ovarios, ¿sí? La vejiga está por delante, la sínfisis del pubis, por detrás está lo que es el recto. Esto forma dos sacos, el saco recto uterino y por delante el vésico uterino, ¿sí? Son dos fondos de saco. ¿Qué quiere decir fondo de saco? Que acá se suele acumular líquido. Ahí están viendo lo que es el recto, ¿sí? Después creo que muestra junto con la vagina, si no mal no recuerdo, ¿sí? Ahí está la vejiga, vieron los uréteres, ¿sí? Esto cuando la mujer está grávida, está embarazada, tiene una relación muy importante. Por eso que después
suelen solicitar. Ahí está la vagina. ¿Sí? Esto es simplemente el conducto a través del cual nosotros vamos a llegar al útero. ¿Sí? Es anatomía bien básica, no le estoy diciendo en las paredes, los bordes, nada, es simplemente para que ustedes tengan una ubicación espacial. ¿Qué está por delante? ¿Qué está por detrás? ¿Qué está por encima? ¿Qué está por abajo? Nada más. ¿Sí? Yo creo que más de eso ya está más que suficiente, porque los conocimientos ustedes lo tienen, yo simplemente se los voy refrescando o se los muestro de una manera más particular o más espacial. Eso es todo. Bien. Bien, esta parte le vuelvo a remarcar porque es importante, porque desgraciadamente para hacer la prueba de Coté yo necesito que esto esté permeable. Muchas veces no quiere decir que acá esté cerrado, quiere decir que en cualquiera de estas porciones, pues la trompa tiene varias porciones, en alguna de esas porciones puede estar fimosado, quiere decir que está cerrado. Si está cerrado, la prueba de Coté es obvio que me da negativo, porque el medio de contraste no va a poder caer hacia el peritoneo, ¿sí? El problema entonces no está acá, sino en alguna de las porciones de la trompa. Muchas veces en el mismo procedimiento, simplemente al ver ya que hay una obstrucción, lo que el médico hace es pasa con un poquito más de fuerza y se suele abrir la trompa, ¿sí? Queda permeable y es como que ya le da un puntito más si es que por ahí la mujer tenía dificultad para quedar embarazada, ¿sí? Bien. La ovulación es una parte del ciclo menstrual en la que el ovario libera un óvulo maduro o huevo. Dentro del ovario hay cientos de miles de folículos. Cada folículo es una bola hueca de células con un óvulo inmaduro en el centro. El típico ciclo menstrual de 28 días comienza el primer día del sangrado menstrual. Durante los primeros 7 días del ciclo, algunos folículos comienzan a crecer al mismo tiempo. Estos folículos que están madurando segregan hormonas, estrógenos, en el flujo sanguíneo para preparar las paredes del útero para el embarazo. Alrededor del día 7, todos los folículos, excepto uno, dejan de crecer y comienzan a degenerarse. Este folículo dominante continúa creciendo y alimenta el óvulo en desarrollo dentro del mismo. Alrededor del día 12, el folículo segrega una gran cantidad de estrógeno en el flujo sanguíneo. Cuando el estrógeno llega al hipotálamo y la glándula pituitaria del cerebro, la parte anterior o delantera de la glándula pituitaria libera un gran volumen de hormona luteinizante en el flujo sanguíneo. Alrededor del día 14, la hormona luteinizante hace que el folículo sufra un crecimiento acelerado y repentino. Justo antes de la ovulación, el óvulo se desprende del interior del folículo. El folículo protuberante libera químicos, haciendo que una de las dos trompas de falopio se mueva más cerca del folículo y lo rodee. El folículo se hincha hasta que se abre de golpe, expulsando al óvulo y al líquido del folículo en la cavidad abdominal. En consecuencia, la fimbria, minúsculas proyecciones al final de la trompa de falopio, pasa rápidamente por el lugar de la ovulación y recoge al óvulo. Los cilios microscópicos sobre la superficie de la fimbria transportan al óvulo hacia la entrada de la trompa de falopio. Dentro de las paredes de la trompa de falopio, las contracciones musculares empujan suavemente al óvulo hacia el útero. Después de la ovulación, el óvulo vive entre 12 y 24 horas. Por lo tanto, para que una mujer quede embarazada, el óvulo debe ser fecundado por un espermatozoide masculino durante ese periodo. Si no es fecundado, el óvulo se disuelve afuera y es eliminado junto con las paredes del útero durante la menstruación. Bien, ¿vieron por qué era importante conocerlo del eje hipotálamo hipoficiario gonadal? Entonces, con esa información que yo les di un poquitito antes, ahora ustedes pueden hacer, es como que reconocen muchísimo mejor todo esto que yo les acabo de decir, ¿sí? Por eso es importante siempre saber lo que uno está estudiando, ¿sí? Yo le hago simplemente unos tips y ustedes van recogiendo lo que va quedando, ¿sí? Bien. Cuando recién llegamos, hablamos de el Don Quijote, ¿sí? Que es una novela muy linda que inspira lo mejor del hombre, dice, ¿sí? Lo que le había explicado, ¿sí? El Don Quijote lucha contra dragones imaginarios,
junto a su fiel escudero Don Sancho. En la novela, este señor, ¿sí? Tiene muchas andadas. En realidad lo que él expresa, o lo que quiere expresar, me imagino yo, el autor, es que todos, quien en su vida no ha luchado contra un dragón imaginario, quiere decir, quien no ha tenido que luchar contra algo que le parece que está mal, aunque los demás te digan, uy, mira, este loco, este soñador, ¿sí? Muchas veces, ¿cuántos habrán querido, no sé, ser algo en la vida y que la gente te diga, no, vos no vas a llegar, o es imposible, o fíjate lo que sueña este, ¿sí? El Don Quijote expresa eso. Quiere decir que quien no ha peleado contra molinos de viento, tal vez sabiendo que eran molinos de viento, pero para mí yo estaba luchando contra un dragón. Eso es lo que trata de escribir Don Cervantes cuando escribe esta obra, ¿sí? Y hace referencia a que ningún hombre puede pelear solo o puede estar solo en la vida. Siempre necesita de un buen amigo o de varios amigos, en este caso de Don Sancho Panza, ¿sí? El fiel escudero que lo acompañaba, sabiendo que el hombre pobre desvariaba, él en ningún momento lo abandona. Hace referencia a esos amigos del alma que, a pesar de tal vez la distancia, que muchas veces no nos vemos, están presentes siempre y nos acompañan en todas nuestras locuras, ¿sí? Y finalmente hace alusión a algo que es referente a todo el ser humano, ¿sí? La bella Dulcinea, el amor. El amor, pero es como un amor platónico. Él ama a su bella Dulcinea, pero es un caballero. Eh, Hace referencia a quien no ha amado alguna vez a alguien. Muchas veces, por el miedo a no ser correspondido, no expresa su amor, ¿sí? Así que, si tienen oportunidad, lean El Principito y lean también el ¿cómo es que se llama hasta ahora? El Cervantes, el Don Quijote. Bien, descansamos un poquitito. Bien, el procedimiento básicamente que ustedes van a ver, ¿sí? Es, se va a colocar, acá está, esto es el cuello, se va a colocar la sonda a través de este lugar, se va a pasar el medio de contraste, por eso que ustedes vieron, yo le dije esa imagen como en estrella, la parte inferior y que se va hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿sí? Acá van a ver el medio de contraste, así se lo ve, ¿sí? Y va a ir hacia una de las trompas, siempre va primero una trompa y luego otra, ¿sí? Va a rellenar completamente ambas. Dentro de esto muchas veces ahí es donde nosotros vemos el bloqueo, entonces sabemos que esa trompa no está funcional, ¿sí? Se va a pasar varias veces el medio contraste porque se hace varias incidencias, ¿sí? Yo no les voy a decir por qué, no es esto lo que a mí me compete, simplemente les estoy mostrando cómo es que se ve este procedimiento, ¿sí? Van a ver que se coloca el medio contraste, que el medio contraste va a llenar toda esta cavidad, por eso que nosotros vamos a ver el útero. Muchas veces acá en estas porciones hay malformaciones, algo que se llama útero bicorne, ¿sí? Se separa, tiene un tabique. Hay otro tipo de malformaciones que hace que se produzca la fecundación acá, pero no se puede implantar porque el problema está en el útero. Vieron que por eso es que la hístero se ocupa para el problema de infertilidad, pero no es el principal, ¿sí? Porque el problema podría estar acá o podría estar acá. O podríamos tener una histerosalpingo normal, se rellena completamente, va hacia la prueba de Coté, no es un problema tal vez de la mujer, tal vez sea un problema del hombre, tal vez tengan alguna incompatibilidad entre sus gametas, eso ya excede a nuestro conocimiento. Simplemente le estoy explicando por qué la histerosalpingografía no es un método simplemente para ver la infertilidad o para estudiar la infertilidad. Acuérdense los dos nombres, hístero, útero, salpingo, trompa. Entonces, hístero, vamos a estudiar el tamaño, la forma, el lugar y la posición del útero. Y salpingo es la permeabilidad tubárica, ¿sí? La trompa está abierta o cerrada. Y punto aparte. Bien, y como estuvimos hablando del Don Quijote, ¿sí? Tengo que dar una noticia que el Don Quijote, hacia el final de la obra, recupera la cordura, por eso es que en esta ilustración muestra, él está evocando su época de caballero, ¿sí?
Él recupera la cordura, se da cuenta de que él no peleaba contra dragones imaginarios y muere. ¿Qué quiere decir con esto el Don Cervantes? Don Cervantes creo que trata de decir que hacia el final de nuestros días, cuando recuperemos la cordura, cuando nos demos cuenta de todo lo que hemos hecho, de todas nuestras aventuras, de todos los Sancho Panza que conocimos, de todas esas bellas Dulcinea que hemos amado y hemos sabido respetar, sería lindo saber que uno puede decir que a pesar de sus locuras, a pesar de todo lo que ha hecho, muere feliz. ¿Qué les quiero decir ahí con esto, señores míos? Quiere decir que eh, los invito a jamás recuperar la cordura a tan alto precio de perder esas ganas de vivir que uno tiene. Yo siempre admiro en ustedes los jóvenes que son, los interesados. En mi época no existía toda esta tecnología, era imposible. Nosotros creo que lo máximo teníamos una fotocopia y era lo máximo a lo que accedíamos, por los libros realmente eran muy caros. Bueno, actualmente también continúan siendo caros, pero era como que estaban muy lejanos a nosotros. Teníamos simplemente la fotocopia. Hoy en día ustedes tienen, pero infinidad de recursos. Yo puedo tipear un nombre y me sale infinidad de libros, puedo leer libros por internet, tengo acceso a estudios, puedo ver estudios por YouTube, puedo ver estudios en sitios médicos. Es increíble la capacidad y la cantidad de conocimientos que tienes, es la verdad que increíble. Y siempre admiro a ustedes que con Pedro siempre conversamos y decimos que qué increíble cómo avanza la ciencia y que increíble las cosas que ustedes van a ver que nosotros es muy probable que jamás la veamos. Bueno, pero me sale un poquitito de contexto. Simplemente quería decirles que traten de ser siempre como expresaba el Don Quijote, ¿sí? Sean un poquitito locos, en el buen sentido, claro, ¿sí? Eh, Peleen contra los dragones imaginarios cuando le digan que no pueden, cuando no van a llegar, cuando es imposible, cuando no voy a poder presentar ese trabajo. Bien, tómenlo como un dragón imaginario y peleen contra él. Busquen a un buen Sancho Panza que sea el que te acompañe, que te haga el aguante, que te se ve mate, que esté con vos, que sea un buen compañero. Y como siempre, el ser humano no puede estar solo, ¿sí? Hay una, una leyenda griega que dice que en el principio todos éramos uno y que un, un dios envidioso nos separó en dos y que a partir de ahí uno siempre está buscando su otra mitad. Suena lindo, es una leyenda y simplemente les agrego. Pero bueno, esto es prácticas hospitalarias, así que me fui al lugar, pero espero haberlo inspirado, que es lo que un profesor en fin hace, inspira a sus alumnos. Bien. Y esto es para que ustedes vean cómo se realiza el procedimiento, ¿sí? Estas son las olivas, que es lo que va a estar colocado dentro de ese canal del cervix. Por acá va a pasar el medio contraste, ¿sí? Esa es la cánula, vieron que es larga, por eso les dije cuando ustedes arman la caja de histero hay que explicarle al paciente. Esa es la pinza con la que van a pinzar el útero, van a retraer, y ella les muestra, va a quedar colocado de esa manera para que, vieron que queda recto y puede pasar al medio contraste, ¿sí? Esa es una llave de 2 posiciones, ¿sí? Ahí lo que va a hacer es el medio contraste y ahí están viendo cómo va cayendo. Y acá fíjense cómo va a ir pasando el medio de contraste, ¿sí? Ahí abre y va a empezar a pasar el medio, ¿sí? Ahí está, ¿vieron? Acá está, esto es el medio de contraste. Esto es del útero, vieron que tiene esa forma rara, como en triángulo. Acá van a alcanzar a ver bien. Esta es la trompa, ¿sí? Vieron que, fíjense, acá está una trompa y esta trompa que gira, aparece sobre sí misma, gira, y acá ya están viendo esto, que eso lo que quiere decir es que ya ha caído el contraste a la cavidad peritoneal, ¿sí? Eso quiere decir hallazgos en la histerosalpingografía, HSG finding, ¿sí? Acá están viendo la punta del catéter, ¿sí? Acá están pasando. Acá fíjense cómo sale una trompita, ¿sí? Acá está
la otra trompa que gira, ¿sí? Ahí está, dice, está encontrando lo que es la trompa de falopio del lado izquierdo, left, ¿sí? Está describiendo las porciones que va encontrando, ¿sí? Acá está buscando lo que es la trompa del lado derecho, ¿sí? Of the right, ¿sí? Acá está el contraste, cómo empieza a caer por fuera del tubo, por fuera de la trompa, perdón, ¿sí? Y va a ser lo que es una prueba de Coté positiva. Aparentemente ambas están, ahí están. Las dos están permeables. ¿Vieron cómo hace toda esa imagen como en clara de huevo? Lo que quiere decir que ambos, both tubes dice, ambos tubos están, ambas trompas están permeables, ¿sí? Eso simplemente lo que hace es cambiar a positivo, ¿sí? Vieron que cambia la escala de grises, positivo y negativo. Todos los intensificadores de imágenes tienen esa función. Generalmente esta la ocupamos mucho cuando es para fracturas y esas cosas, se ve muchísimo mejor, ¿sí? Pero no quiere decir que ustedes no lo puedan ocupar, ¿sí? Eso ya depende del médico radiólogo. Bien, y dice ejemplos de histerosalpingografías abnormales, ¿sí? Acá vieron que esta trompa no se ve, ¿sí? Lo que quiere decir que es muy probable que esté obstruida, ¿sí? Acá tiene un pólipo, acá tiene una hidrosalpín, quiere decir que está muy dilatado, hay que ver qué pudo haber pasado, ¿sí? Era simplemente para que vean una que otra imagen que por ahí les llame la atención, ¿sí? Bien, les puse esas imágenes nada más porque es como un preparatorio para lo que ustedes van a ver, ¿sí? Muy bien, y llegamos al final, mis pichones como les suelo decir, ¿sí? Les coloqué la imagen del chiquito con el casquito hecho de cartón. ¿Por qué? Yo siempre digo la frase, siempre traten de ser como niños, no para que se comporten como niños y hagan berrinches. Les digo, siempre traten de ser como niños, porque un niño nunca pierde la capacidad de asombrarse y es increíble cómo aprenden rapidísimo. Entonces, siempre en su vida traten de nunca dejar de ser niños, ¿sí? Siempre traten de asombrarse, nunca pierdan esa capacidad de asombro que tiene el ser humano y jamás dejen de leer y de aprender. Y lo que saben, lo comparten, ¿sí? Dice un profesor que si uno comparte todo lo que sabe, se obliga a continuar siempre leyendo, ¿sí? Muy bien, y espero no haberlos aburrido mucho por ahí, justo hablando del Don Quijote y haciéndole recordar leyendas griegas, pero creo que un profesor, eh, más allá de ser un profesor, muchas veces inspira a las personas a las que le tocan. No tuve la ocasión de conocerlos en persona, pero trato de tirarles las mejores ondas porque así como ustedes, nosotros también sufrimos, aunque ustedes no lo crean, estando encerrados y confinados. Así que los entiendo perfectamente, chicos. Bien, les mando un abrazo a la distancia y espero que esta pequeña clase que les pude haber armado les resulte linda. Un abrazo, chicos.